Muerte en Nazaret 329. Vagué por los caminos durante 2 días y en la más absoluta soledad. Me acusé de todo. Mi cabeza eran tinieblas. ¿Cómo pude? ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué me escondí? Mi amigo había muerto, no tenía a nadie más. ¿Qué podía y, sobre todo, qué debía hacer? ¿Qué sentido tenía aquella maldita misión? Eché de menos a Jasón. Él sí habría actuado con generosidad. Él me habría aconsejado acertadamente. Pero estaba donde estaba finalmente, no sé cómo, fui a llamar a la puerta de Ame, el burdel de las leprosas en Migdal. Allí me acogieron. No preguntaron. Me emborraché día y noche, pero las imágenes de Quesil y Sal, reventados en las aguas del arroyo de Nazaret, no desaparecieron de mi memoria. Tuve pesadillas. Despertaba en mitad de la noche, sudoroso y espantado. Gritaba como un loco. Las leprosas acudían en mi auxilio y me acariciaban. Me acosté con todas. ¿Qué importaba? ¿Cómo pude abandonar a mi amigo? Repetía sin cesar. Fui un miserable. Soy una rata. Cuando se terminó el dinero, el chulo me puso en la calle, muy amablemente. Y me recomendó que regresara, pero con la bolsa llena. Y dijo algo más. Yo también quiero probar tu fascinus, las chicas están fascinadas. El muy miserable lo dijo en latín. Y me guiñó un ojo. Pardiez. Además de chulo, maricón. Alguien guiñó mis pasos, estoy seguro. Y el viernes, 11 de marzo, año 29, entré en la casita, en Saidan. Y regresaron los recuerdos, en manada. Terminé tumbándome sobre la paja, en el nivel superior, y llorando como un niño. Así pasó el tiempo, no sé cuánto. Estaba dispuesto a dejarlo todo. Volvería a la cala del hombre rojo, activaría la cuna y retornaría a mi tiempo, en el siglo XX. Después abandonaría la nave en el mar muerto y escaparía lejos. ¿Qué me importaba Curtis? Pero, al momento, la razón se ponía en pie y argumentaba. Eres un soldado, hiciste lo que debías, lo importante es el cilindro de acero y las nuevas muestras biológicas del maestro y su familia, esas son las órdenes, eres un soldado. Cumple con tu deber. Y mi mente se retorcía, incapaz de ver la luz. ¿Qué podía hacer? Y en esas estaba cuando llamaron a la puerta. Era Felipe, el intendente. Me abrazó, entre lágrimas. Pensaron que había muerto en la reyerta con los matones de Ismael, el jefe de la sinagoga de Nazaret. Me buscaron inútilmente. Y, entre lágrimas y suspiros, narró lo ocurrido a partir de la dramática mañana del sábado, 5 de marzo. Jesús fue curado por Felipe. Nada grave. Algunas costillas rotas y moratones por todo el cuerpo. El maestro no habló. Su rostro aparecía grave. Aquel fracaso lo desmoralizó. Y se retiró a lo alto del Neví. Allí permaneció hasta la caída del sol. Los íntimos estaban atemorizados. Los reventadores podían volver. Y prepararon los gladius. Andrés solicitó calma. Era importante hablar con el rabí y tomar una decisión. Al anochecer volvió el Galileo y hablaron. Abandonarían la aldea al día siguiente y regresarían a Saidan por caminos diferentes. Los evangelistas y Abner por un lado y las mujeres y los íntimos por otro. No convenía provocar nuevos incidentes. Después, ya anochecido, buscaron los cuerpos de Sal y Quesil. Yo ya había abandonado la aldea. Los encontraron y los sepultaron de madrugada. Quesil, en el cementerio de Nazaret. Sal, en lo alto del Neví. Así lo dispuso el maestro. El noble perro tenía 3 años y 3 meses. Yu lloró sin medida y al alba, sin dormir, Jesús y su gente partieron de Nazaret. Felipe se hizo cargo de nuestro reda, de las mulas, de la tienda y de mis escasas pertenencias. Terminarían alcanzando Saidan 2 días después, el martes, 8 de marzo, año 29. Eso era todo. Al día siguiente, sábado, 12 de marzo, recibí la visita del Hijo del Hombre. Le acompañaban Andrés, Tomás y el oso de Caná. Presentaba el rostro con heridas y hematomas y el tórax fuertemente fajado. Pero seguía sonriendo con dulzura. Me abrazó, pero no sentí nada. Insisto, era un cadáver que se movía. No sentía, ni quería sentir. Recuerdo que repetí una y otra vez. No supe defenderlos, ellos me salvaron en el río, pero yo no supe defenderlos. Y terminé llorando. El rabí intentó consolarme. Algo dijo, pero no lo recuerdo. Después, cuando se marcharon, caí en un profundo sueño. Creo que Felipe me proporcionó alguno de sus brebajes en la sopa de verduras. E hizo bien. Lo necesitaba. Y tuve un extraño sueño. ¿O no fue tal?
En el sueño vi una singular nevada. Yo estaba en Nueva York, en plena Quinta Avenida. Los copos de nieve caían sobre mis manos y formaban letras y números y leí, asombrado: Omega 141, prodigio 226, Belsasar 126, destino 101, Lía y 682, muerte en Nazaret 329, Hermón 829, adiós Orión 279 y Esrin 133. Al despertar, mágicamente, las palabras y los números seguían en la memoria. Y recordé, aquella locura estaba en los diarios del mayor. Lo había leído, pero no presté demasiada atención. Parecían profecías. Y quedé asombrado. Muerte en Nazaret 329 respondía a lo vivido aquel sábado, 5 de marzo del año 29, el 3 representaba el mes de marzo y el 29 el año en el que estábamos. Asombroso. Pero todo aquello fue vivido o soñado por Jasón en la garganta del río Firán, en el año 25. Habían pasado 4 años. Y me pregunté, ¿se refería la profecía a la muerte de Kesil y de Salo a mi propia muerte? ¿A qué negarlo? Yo también estaba muerto y me encogí de hombros. Faltaban 3 lemas por cumplir: Hermón 829, adiós Orión 279 y Esrin 133. El destino sabía y lo dejé correr. Días más tarde, cuando recuperé un mínimo de serenidad, me planteé otro asunto, ridículo, lo sé. Al mencionar el intento de asesinato del maestro en Nazaret, Jasón, en sus diarios, habla de un monte llamado Gipasón o Precipitación, ubicado en las cercanías de la aldea y con una altitud de 443 metros. Aquello me desconcertó. Según mis cálculos, Gipasón se alzaba al sur de la sinagoga. No podía ser el lugar en el que intentaron despeñar al Galileo. Jasón escribió: las colinas, efectivamente, protegían la aldea de Jesús, Nazaret, por su flanco oriental. E iniciamos una nueva ascensión por un caminillo tímido, dibujado por el continuo ir y venir de las cabras que sorteaban, no sé cómo, los peñascales de 2 promontorios de 443 y 437 metros de altitud, respectivamente. Ambas colinas se miraban con desconfianza y conforme avanzábamos me fui fijando en el más alto, el de 443 metros. Se alzaba a nuestra izquierda. Por su cara presentaba un tajo de más de 150 metros. Me impresionó, pero, en esos momentos, no supe por qué. Los naturales llamaban al lugar Gipasón, que podría ser traducido como precipitación o, más exactamente, el monte de los precipitados o arrojados al abismo. Sentí un estremecimiento. Yo no podía saberlo, pero, algún tiempo después, esa zona sería protagonista de una triste noticia. Mejor dicho, de 2. ¿Cómo era posible que el mayor hubiera cometido un error tan escandaloso? Cuando me reuní con él se lo pregunté. Y se limitó a responder, sin perder la sonrisa: error de tercer orden. Comprendí. Por supuesto, los escritores sagrados no se atrevieron a narrar lo sucedido en aquella mañana de sábado, dentro y fuera de la sinagoga de Nazaret. Mateo y Marcos hacen alusión a que algo grave sucedió, pero no relatan lo más importante. Veamos lo que dice el primero, textualmente. Visita a Nazaret, 13, 53, 58. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Marcos copia a Mateo y comete los mismos errores, 6, 1, 6, y alguno más. Los evangelistas no hablan del asunto capital, el intento de asesinato de Jesús y la confabulación del pueblo contra el rabí, con el jefe de la sinagoga a la cabeza. E inventan y distorsionan algunas de las preguntas de los vecinos que acudieron a la ceremonia el sábado. Y aseguran, con el mayor de los cinismos, que Jesús no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Marcos 6, 5, 6. Falso. En Nazaret no hubo curaciones de ningún tipo, que yo sepa, durante la estancia del maestro en esos días. Por supuesto, no mencionan la paliza proporcionada al rabí, ni la intervención de las mujeres que salieron en su defensa, ni la súbita presencia del tipo de la sonrisa encantadora, ni la muerte de Salo de Kesil.
Y tampoco se refieren a David, el sirviente de Ismael, el saduceo, que avisó a los discípulos. Y ni una palabra sobre la actitud de la familia del Galileo de que tenían miedo Mateo y Marcos. ¿Por qué no dijeron la verdad? Juanito, astuto, guardó silencio sobre los dramáticos sucesos de Nazaret. Pero la vida continuó.